Hola, buenas noches. Muchas gracias por venir. Bueno, yo empecé a trabajar en el espacio público a principios de los 90. Cuando yo empiezo en Orihuela a pintar graffiti casi no existe. Son muy pocos los antecedentes, la información y los medios que hay para realizarlo. Yo al principio decido poner SEAL como nombre a la hora de pintar y me juntaba con unos amigos entre huertos, entre naranjos, limoneros, en las vías del tren, en fábricas abandonadas. Y allí, pues sábados y domingos pintábamos y pintábamos. Con los años fuimos adentrándonos en Orihuela y creando una serie de espacios en los que pintábamos, borrábamos, pintábamos, borrábamos. Y entonces, pues la gente venía, ¿sabes? Hacía fotos, los tenían como referente a museos urbanos. Entonces, nosotros también íbamos pues, a Alicante, a Murcia, a Torrevieja, a Elche, hacíamos fotos, cambiábamos información con gente de allí y... Y en aquellos años, bueno, gracias a estar cerca de Torrevieja también, venía mucha gente del extranjero, entonces creamos lazos de unión, que gracias a al envío postal, pues se creaban esas redes. Luego con el tiempo Internet hizo que esas redes fueran más grandes. Así estuve durante muchos años pintando, muchísimo, viajando por toda Europa, pintando en España, en todos sitios, hasta que hace unos años pues me planteé el qué, el por qué y el cómo de mi obra. Qué es lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Pienso que al trabajar en el espacio público tengo la fuerza o la suerte de poder involucrar al espectador en mi obra. Entonces empecé a realizar una serie de obras en las que yo hacía que el espectador fuera partícipe o no. Cogí una sala de exposiciones, dejé la sala en blanco y puse un rodillo y un cubo de pintura. El espectador al entrar y acercarse al cubo de pintura había un sensor de movimiento, el cual se activaba y salía una luz ultravioleta que hacía que apareciera este grafiti en la pared. La pared es un medio de expresión y siempre se ha utilizado desde el hombre primitivo, entonces esto hace una referencia a ello. También pinté estos cuadros en la calle y grabé lo que sucedía mientras los pintaba. Una vez hecho lo llevé a una sala de exposiciones y la gente podía escuchar qué me había sucedido mientras lo pintaba. Hace referencia al estrés que yo estoy sometido cuando pinto en la calle, no es lo mismo que una persona que está en su estudio pintando. Luego pinté la palabra ilegal en la calle y por una videocámara grabé solo el trozo que ponía ilegal y al mismo tiempo iba a una sala de exposiciones en tiempo real. Entonces, creía un circuito cerrado entre lo ilegal y lo legal. ¿Por qué cuando pinto en la calle es ilegal y cuando pinto en una sala de exposiciones es legal? Lo privado y lo público. Luego hice otra serie llamada Street Fighter, en la que me apropié de soportes que utiliza publicidad para vender productos. Yo ahí lo que hacía era poner una serie de frases para que el espectador reflexionase sobre qué le estaba haciendo la publicidad. Podían participar o no de ella. Era totalmente abierto. También paredes que estaban llenas de publicidad las pinté de negro, dejando solo la publicidad dentro de los caracteres que forman la palabra censurado. Era un poco de libertad ante tanta publicidad que nos bombardea diariamente. Luego, me colé en una biblioteca con una televisión y un DVD. Y en la estantería de los libros de historia coloqué la televisión y puse la palabra cultura. Pienso que hoy en día los más medias y la tele sobre todo es la cultura del siglo XXI. Entonces, ¿qué más que ponerlo en una estantería de historia, ¿no? Luego, también empecé a hacer una serie de intervenciones en las que escribía mi nombre muchas veces, hasta que el nombre pasa a crear una imagen. Una imagen que en esta intervención, por ejemplo, me utilicé del suelo para crear una distorsión de ese nombre, ¿sabes? Intenté involucrar el espacio ya que era muy difícil intervenir en este espacio por su arquitectura. De la misma serie podemos ver esta pieza, la podemos caracterizar por la ausencia del color y está pintada en la Costa de la Morte y está pintada 10 años después del hundimiento del Prestige. Y es un homenaje que yo le hice al pueblo gallego. Luego, hoy en día trabajo una serie que se llama Testimonios gráficos de una generación perdida, en la que yo cojo a gente de mi generación que a pesar de sus estudios y de su preparación no tienen trabajo, no tienen vivienda, realizo unas litografías de gran formato en las que narro su historia y luego las traslado a la calle. Las pego en viviendas que están en desuso, que están abandonadas, que han sido bloqueadas su entrada para que nadie pueda utilizarlas. Así hago que el espectador, llamo su atención y que vea la cantidad de casas que hay abandonadas y la cantidad de desahucios que hay hoy en día. Bueno, cuando trabajas en el espacio público
Pues muchas veces trabajo con más gente. O sea, hay instituciones, ayuntamientos, gente, empresas privadas que nos contratan para hacer murales o hacer intervenciones de grandes tamaños. Muchas veces conozco a la gente con la que voy a intervenir, otras veces no. Gracias a los medios que hay hoy en día de internet y tal, y las redes sociales, pues meses antes podemos ponernos en contacto porque hay gente que es internacional, o sea, que vive en el extranjero, gente que es de España, que nos conocemos, que no nos conocemos, hablamos sobre el tema, el concepto de lo que vamos a realizar y entonces pues luego nos juntamos en esa ciudad y realizamos el mural. Estos murales no solo nos sirven de experiencia a nosotros a la hora de que conoces a un artista y él te dice su opinión, tú la suya y tal. Son diálogos abiertos que se crean en la ciudad ya con el viandante que pasa por la calle o entre nosotros. Aparte también son estigmas, son lugares que se quedan luego en la ciudad, que muchos de ellos pasan a ser iconos culturales, que son visitados por la gente que va a esas ciudades. Por ejemplo, este muro fue una intervención que nos encargaron a Craser de Cartagena, a San de Cáceres y a mí. Está en la muralla de Carlos V en Cartagena y lo que quisimos representar son los piratas de hoy en día, todo el siglo XXI y los problemas que hay. Creo que hoy en día, pues, en la calle hay muchas propuestas artísticas que se intentan encasillar dentro de graffiti, de street art, de muchas cualidades que la gente quiere darle, pero yo pienso que simplemente es una forma de expresión. Es una forma de expresión como cualquier otra y que los artistas la utilizan simplemente para llevar su trabajo o acercárselo a la gente. Ya está. Muchas gracias.